Buenos días para todos y todas. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre los métodos de búsqueda en rango restringido. En primer lugar, recordaremos la definición de los algoritmos de búsqueda y plantearemos el problema de la función unimodal acotada. Luego explicaremos el método de búsqueda binaria y hablaremos del método de búsqueda aleatoria que nos sirve para darle respuesta a la optimización bajo estas características. Por último, pues podrán conocer la bibliografía con la cual se preparó esta presentación. Entonces, tal y como ya habíamos visto, los algoritmos de búsqueda son importantes en la simulación ya que nos permiten realizar optimizaciones en las funciones objetivos de nuestros problemas. La utilidad promedio, los costos promedios, etcétera, etcétera. Ahora, retomando la definición, un algoritmo de búsqueda va a ser cualquier procedimiento que nos permita encontrar un objeto, unas propiedades particulares, en un conjunto de más elementos. Particularmente para nosotros, esos algoritmos de búsqueda nos van a permitir encontrar los objetos que nos ayuden a minimizar o a maximizar las funciones de manera específica en nuestros problemas. Cuando hablamos de una función unimodal acotada, estamos hablando de una función que tiene un máximo o un único mínimo en todo su dominio, pero es una situación o un contexto en el cual nosotros sí conocemos los valores AB que determinan el intervalo de evaluación para encontrar ese valor máximo o ese valor mínimo. Si ustedes notan, pues observarán que este intervalo puede ser el resultado de el método de paso constante o el método de paso acelerado en los problemas en los cuales no se encuentra rango restringido. En general, entonces vamos a pensar en un método que nos permita hallar de manera óptima este valor. Si nosotros quisiéramos llegar al valor máximo, en el caso de este ejemplo, podríamos aplicar un procedimiento bastante simple que nos permita llegar al resultado. Ese procedimiento es el procedimiento de la búsqueda binaria. En general, cuando sabemos que el valor óptimo x' se encuentra en el punto AB, es posible aplicar el siguiente procedimiento. Se ensayan dos valores alrededor del punto medio de la función, escogemos un nuevo rango según los resultados, en el cual realmente estamos tratando de identificar cuál va a ser el pedazo del intervalo que contiene el valor óptimo en nuestra función. Y luego, simplemente la longitud del nuevo intervalo de evaluación va a ser la mitad al anterior. En este método vamos a tener un criterio de parada que va a estar dado porque el rango de búsqueda esté o sea menor o igual a la precisión requerida epsilon para nuestro problema. Según este método, entonces cada ensayo estaría compuesto de dos experimentos. El procedimiento general es el siguiente. Vamos a tomar todo nuestro intervalo de evaluación y vamos a definir dos valores, el valor x1 y el valor x2, que se encuentran hacia la izquierda y hacia la derecha del punto medio. El punto medio lo encontramos como a más b sobre 2, restándole un valor delta, que es una pequeña distorsión sobre nuestro punto medio. Entonces, x1 va a ser igual al punto medio menos delta y x2 va a ser igual al punto medio más delta. En el caso de una minimización, si f de x1 es menor a f de x2,
entonces diremos que el nuevo rango está en la primera mitad. Y si f de x1 es mayor a f de x2, entonces diremos que el nuevo rango se encuentra en la segunda mitad. Eso quiere decir que si en el primer caso f de x1 fue menor a f de x2, eso quiere decir que el valor a del límite inferior de evaluación seguirá siendo a, mientras que el valor b del intervalo de evaluación va a ser igual a más b sobre 2. Es decir, hemos identificado que nuestra función disminuye hacia la primera mitad del intervalo, hacia esa mitad en donde se encuentra x1, lo cual indica en una función unimodal que en esa primera mitad se debe encontrar ese valor óptimo que hemos identificado. Este proceso se realiza iterativamente de tal forma que nosotros vamos siempre reduciendo nuestro intervalo de evaluación o nuestro intervalo de búsqueda y acercándonos cada vez más a la identificación de ese punto medio. Este procedimiento se repite hasta que la longitud del intervalo b menos a es menor o igual a e, donde es nuestro máximo error permitido. Pensando en un ejemplo, pues podemos retomar el de la función que nos indicaba que el cuadrado de 50 menos x se debía minimizar. Y vamos a hacerlo para el caso en el cual x se encuentra entre 21 y 93. Si ustedes recuerdan, esto fue uno de los primeros resultados que habíamos obtenido con el método de paso acelerado. Nos dicen que se desea encontrar el valor óptimo con una precisión de 0.5 y dado que la precisión es de 0.5, es decir, el máximo error permitido es de 0.5, vamos a utilizar un delta de 0.25. Ese delta debe ser siempre un valor que sea menor o igual a este error máximo permitido. Luego vamos entonces a empezar a buscar. En el ensayo 1, el valor A del límite inferior es 21, el valor B del límite superior es 93 y el punto medio es igual a 57. Simplemente 21 más 93 sobre 2 es el punto medio. Nos movemos un delta hacia la izquierda, eso nos da 56,75 y un delta hacia la derecha 57,25. Hallamos f de x1 y hallamos f de x2. En este momento el rango de búsqueda es igual a 72. Según estos resultados, y dado que estamos en el caso de la minimización, es menor la función hacia la mitad que le corresponde a x1, es decir, la primera mitad. Según el procedimiento, dado que f de x1 es menor a f de x2, entonces el valor óptimo se debe encontrar en la primera mitad. Esto hace que en el ensayo 2, entonces el límite inferior siga siendo 21 y el límite superior de ese intervalo de búsqueda va a ser igual a 57, que era el punto medio del intervalo anterior. Calculamos el nuevo punto medio, eso nos da 39, y nos movemos un delta hacia la izquierda y un delta hacia la derecha. Evaluamos la función en cada uno de esos puntos y observamos hacia qué lado mejora la función. En este caso, f de x2 es menor a f de x1, lo cual indica que en este nuevo rango de búsqueda el valor óptimo se encuentra hacia la segunda mitad. El rango entonces ha disminuido a 36. Luego
el nuevo límite inferior del intervalo de búsqueda es igual al punto medio anterior, 39, 39, y el límite superior va a ser igual a el límite superior que tenía el intervalo anterior. Calculamos el punto medio, eso nos da 48 y nos movemos un delta hacia la izquierda, un delta hacia la derecha y evaluamos nuevamente f de x1 y f de x2. En este caso, entonces, nuestra función ha mejorado hacia la segunda mitad. El rango actualmente es 18, lo cual indica entonces que el nuevo intervalo de evaluación es la segunda mitad de ese intervalo anterior. A va a ser igual al punto medio y B va a ser siguiendo igual al punto superior anterior, que era 57. Calculamos el punto medio, eso nos da 52.5. Nos movemos a la izquierda y hacia la derecha de ese punto medio y calculamos f de x1, f de x2. En este caso, nos encontramos con que f de x1 es menor a f de x2, con lo cual entonces nosotros debemos encontrarnos un rango de 9 unidades y además podemos indicar que la función mejora hacia la primera mitad de ese intervalo. Luego A sigue siendo 48, pero B va a pasar a ser el punto medio del ensayo anterior. Calculamos un nuevo punto medio, eso nos da 50.25. Nos movemos un delta hacia la izquierda y un delta hacia la derecha. Y con ese movimiento calculamos f de x1 y f de x2. El nuevo rango es 4,5. Y este procedimiento pues lo realizamos iterativamente hasta que el rango de búsqueda sea menor a la precisión requerida. En el ensayo 8 ese rango es 0,5625, supera todavía a la precisión requerida, pero cuando ya estamos en el ensayo 9, nuestro rango pasa a ser 0,28, es decir, un valor menor al anterior. Luego, dado que el rango es menor a la precisión requerida, vamos a concluir nuestro proceso de búsqueda indicando que el valor pues, que hemos encontrado y que es el mejor hasta el momento va a ser el punto medio con un intervalo de evaluación que va desde 49,96875 hasta 50,25. Algunas consideraciones que debemos hacer. Ese valor delta debe ser tal que siempre sea menor o igual a epsilon medios para que el método pueda tener una solución. Mire que si este valor delta fuera mayor a 0.25, es decir, mayor a epsilon medios, este problema no podría solucionarse porque este rango del ensayo nunca sería menor a este valor que tenemos acá. La mejor solución va a ser igual al punto medio del último intervalo. Note que nosotros por aquí habíamos pasado incluso por la mejor solución, llegamos a evaluarla. Recuerden que la solución óptima es 50, pero este valor no lo estamos guardando. El método no guarda todos los valores de fx1 y fx2. Además, pues esto fue una coincidencia, no lo encontramos en esa búsqueda, pero no siempre se encuentra. Es decir, en este método llegamos a una aproximación y es posible estimar el rango de la solución óptima de la siguiente manera. Después del ensayo 1, el rango de L1 va a ser igual al rango inicial sobre 2, lo que es igual a B menos A sobre 2. Después del ensayo 2, el rango de L2 será igual al rango inicial sobre
2 a la 2. Es decir, la mitad de la mitad. Eso sería igual a b menos a sobre 2 a la 2. Y en general diremos que después del ensayo n, el rango de búsqueda sería igual al rango inicial sobre 2 a la n, lo que es igual a b menos a sobre 2 a la n. De esta expresión nosotros entonces podemos decir que debemos realizar tantos ensayos como sea necesario para que, digamos, se pueda cumplir la siguiente relación. Y es que este rango después del ensayo n debe ser menor o igual al valor epsilon. De esta relación entonces nosotros podemos realizar lo siguiente, y es expresar como que este rango Ln, que es igual a b menos a sobre 2 a la n, debe ser menor a epsilon. Vamos entonces, o podemos despejar este valor de n, pasamos este epsilon a dividir, este 2 a la n a multiplicar, y luego aplicamos logaritmo natural a ambos lados, lo cual entonces nos permite despejar el valor de n y llegar a esta expresión. N debe ser mayor o igual al logaritmo natural de b menos a sobre epsilon sobre logaritmo natural de 2. Aplicando esta expresión podemos estimar la cantidad de ensayos n necesarios para poder cumplir con el criterio de parada en esta búsqueda. Es decir, vamos a poder determinar esa cantidad de ensayos que debemos realizar como mínimo para completar el método. Ahora, el otro método que podemos utilizar es el método de búsqueda aleatoria. Este es un procedimiento que podemos utilizar en el problema de rango restringido, pero en general pues no se encuentra limitado a las características de la función unimodal. Puede ser usado en cualquier tipo de búsqueda para cualquier tipo de problema. Vamos a pensar en un pequeño ejemplo. Suponga que a Hércules, en uno de esos 12 trabajos que le pusieron, que eran labores titánicas que solo podía hacer él, dado que tenía una fuerza sobrehumana, además de luchar contra la hidra y todos esos otros trabajos que tuvo, le pusieron una tarea bastante compleja. Le pusieron el reto de identificar el punto más profundo de un lago. Y para eso no le dieron más que una balsa y una vara bastante larga. Entonces le dijeron, Hércules, usted tiene que encontrar el punto más profundo del lago. Frente a esta situación, entonces, pues Hércules piensa en lo siguiente. La superficie del lago, o mejor, el fondo del lago, es completamente irregular. Esta gráfica trata de describir eso. El fondo del lago es completamente irregular. Hay unas profundidades distintas en cada punto. Y realmente, pues, identificar ese punto no es una tarea sencilla. Entonces, Hércules debe decidir cómo empezar a buscar en el lago. Note que bajo este contexto, los métodos que hemos visto anteriormente no presentan una gran utilidad. Es decir, si yo me paro en un punto cualquiera y lo tomo como punto de referencia y lo comparo con otro punto, el hecho de que este otro punto tenga una menor o mayor altura no me permite a mí determinar cuál es la dirección apropiada, porque el punto, digamos, más profundo podría encontrarse en cualquier otra dirección. De esta forma, digamos,
no es fácil encontrar un criterio de optimización que me diga hacia dónde debo buscar. Frente a esta situación, lo mejor que pudo haber hecho Hércules fue empezar a tantear aleatoriamente puntos alrededor de todo el lago, moviéndose incluso de manera aleatoria. La solución pues sería que él recorriera punto por punto, pero recorrer punto por punto en las funciones puede ser bastante extenso, un procedimiento bastante engorroso y pues en algunos casos no es posible. Luego, lo mejor que se puede hacer es un procedimiento de tanteo. Clavar esa vara en distintos puntos, ir guardando la información de cada uno de esos puntos, es decir, el valor f de x de cada uno de esos puntos, y luego comparar entre esos valores cuál es el mejor para identificar ese valor óptimo. En general, en estas funciones que nosotros tenemos, podemos determinar el valor a tantear como un número aleatorio que se mueva en el intervalo de A a B. Para escoger un número aleatorio en el intervalo AB, basta con aplicar la siguiente expresión: x va a ser igual al valor del límite inferior más la diferencia del límite superior con el límite inferior por r, donde r es un número aleatorio. Con este procedimiento de tanteo, entonces nosotros podemos llegar a identificar valores que hayan dado algún resultado destacado en la evaluación con la función objetivo. En este caso, pues no podemos estar seguros que hemos encontrado el óptimo, nunca podríamos estar seguros de eso, pero sí que después de una cantidad determinada de ensayos, hemos logrado identificar un valor que tiene un mejor desempeño en la función que nos interesa. Recuerden, por favor, realizar las preguntas que consideren necesarias en la plataforma y pues consultar el texto de referencia, que es el texto de introducción a la simulación del profesor Bernardo Calderón. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un feliz día.